días, Carola. Yo me llamo Violeta Martín Cortada y es mi compañero Lucas. Y bueno, vamos a hacerte unas preguntas para conocerte un poco mejor. Bueno, Muchas gracias, Violeta. empezamos con la primera. ¿Cómo llegó a interesarse por la biología y en particular por los patrones macroecológicos y la biodiversidad? Bueno, creo que el interés por la biología no aparece claramente en ningún momento concreto de mi vida, o sea, porque el interés por la vida, por los animales, por las plantas es una cosa que muchos hemos tenido desde pequeños y entonces no es fácil o sea, no es fácil identificar el momento en el que uno decide que quiere dedicarse a esto. Más bien hay un momento en el que uno ve que es posible y que esa puede ser su forma de vida y la elige. Pero no te puedo decir si fue a los 18 o a los 15 o a los 14 porque es algo que, que he llevado dentro desde siempre. Y sobre el tema de la macroecología, yo hice mi tesis en Doñana, en el Parque Nacional de Doñana, en comunidades de anfibios, en charcas temporales, y a partir de ese momento lo que vi viendo fue la oportunidad de ir planteándome cada vez preguntas más amplias y tuve la oportunidad de trabajar con grupos que en vez de investigar qué es lo que ocurre con la diversidad en un sitio tan especial y tan bonito como Doñana, poderte preguntar qué es lo que va pasando en la península ibérica, qué es lo que pasa en Europa, qué es lo que pasa en el mundo. Entonces, es simplemente que son preguntas que cada vez te van resultando más interesantes y que tienes la capacidad de abordar, porque estás en el momento concreto, en el momento adecuado y rodeada de las personas que te pueden ayudar a, a dirigirte. Así que es un camino lento y bonito de ir descubriendo nuevas cosas, más allá de lo que empecé. Vale. ¿Qué tienen en común y qué diferencias hay entre los peligros para la biodiversidad en aquellos lugares en los que ha trabajado? Por ejemplo, Inglaterra o Doñana, y los peligros que hay aquí, en Galicia. Bueno, obviamente cuando hablamos de amenazas para la biodiversidad tenemos que tener una aproximación local, porque lo que estamos intentando muchas veces es solucionar problemas de lugares concretos, pero tenemos que tener una visión global de que lo que afecta a la biodiversidad no suele ser, las principales amenazas para la biodiversidad son globales, y son globales y están marcadas por una forma de vivir que tenemos hoy en día, que nos la marca nuestra macroeconomía, nuestra sociedad, y que es ahí realmente donde tenemos que actuar y es lo que hace que haya muchas similitudes entre los problemas de unos sitios y otros, porque está todo íntimamente relacionado. En concreto, yo en Doñana estudiaba las amenazas de los anfibios, que cuando uno piensa en Doñana no se imagina que sea uno de los puntos más importantes de herpetofauna de la península ibérica y no se la imagina llena de charcas temporales, pero lo está. O sea, está inundada en la época de lluvias y es un hábitat magnífico para estos anfibios y con una variabilidad que hace que sea tan especial. En concreto, una de las principales amenazas que hay allí es la sobreexplotación del acuífero, que está haciendo que esa inundación, que es temporal, que depende de la lluvia y de que el agua se mantenga el tiempo suficiente para que dé tiempo a que se reproduzcan, a que lleguen a la metamorfosis las diferentes especies de anfibios, que cada una tiene sus necesidades, se está viendo reducida. Hay cada vez menos charcas y duran menos tiempo porque hay una sobreexplotación del acuífero asociada al turismo, es decir, a Matalascañas con sus campos de golf y sus piscinas, y también a toda la agricultura de alrededor. Supongo que todos coméis fresas de esa zona. Y, y sobre Londres, que es, yo estuve trabajando en el Museo de Londres, yo me fui a Londres porque está uno de los grupos más importantes del mundo para poder estudiar la biodiversidad con herramientas moleculares. Y fui allí a aprender, no tanto a estudiar cómo son los patrones de biodiversidad en el Reino Unido, sino a usar sus técnicas para intentar entender los patrones de biodiversidad que tenemos en la península ibérica. Y más específicamente, ¿de qué manera están afectando
los problemas globales a las interacciones entre plantas y animales. Bueno, pues tengo un proyecto en estos momentos eh, en el que estoy intentando entender, usando herramientas moleculares, cuáles son las plantas de las que se alimentan diferentes especies de crisomélides, que son unos escarabajos que se alimentan de plantas, y un interés aplicado directamente es que con el cambio climático, con todas las cosas que están pasando, va a cambiar la distribución de las especies, no van a poder habitar donde viven y van a tener que ocupar otros sitios, se van a tener que dispersar a otros sitios. La capacidad de dispersión de las plantas y de los escarabajos no es la misma. Y para que se puedan recuperar esas interacciones bióticas, esas interacciones tróficas claves para que los escarabajos en este caso puedan sobrevivir, es necesario entender cómo van a ser, primero, esas interacciones tróficas y luego cómo van a ser esos patrones de distribución que están mediados por las diferentes capacidades de dispersión y cómo van a responder al cambio climático. Más o menos te contesta. Hola, me llamo Lucas, como ya mi compañera dijo, y bueno, usted trabajó en humedales como Doñana. ¿Cuáles son los peligros de biodiversidad allí? Bueno, veo que habéis escrito un montón sobre lo que... Muchas gracias, Lucas. Bueno, Doñana tiene suerte de ser un espacio protegido y muy protegido, porque si vais al Parque Nacional de Doñana veréis que está totalmente vallado y eso hace que el uso público sea muy reducido porque es tremendamente vulnerable. Está en un sitio en el que hay muchísima presión antrópica alrededor y es una isla en medio de... No sé muy bien cómo describir lo que hay alrededor. Entonces, las amenazas para la biodiversidad son muy variadas, pero también es cierto que tenemos la suerte de que está protegido desde hace mucho tiempo, se está invirtiendo dinero y esfuerzos científicos en conocer perfectamente cómo funciona el ecosistema y además hay una serie de especies paraguas que se denominan, que han recibido mucha atención para la conservación y que gracias al interés para proteger el lince o el águila imperial hemos conseguido proteger todo el ecosistema y que, bueno, pues las cosas no estén tan mal como podrían estar en un paraje como ese y como están en los de alrededor, que podrían tener un valor ecológico también muy importante. Desde mi experiencia, realmente uno de los principales problemas es la sobreexplotación del acuífero de Doñana. Está comprometiendo totalmente el ecosistema. Organizaciones como WWF han intentado llamar la atención sobre ello y lo han denunciado y han tomado acciones. Y si el agua desaparece de Doñana, desaparece Doñana. Desaparece la Doñana que conocemos hoy en día y que es la que le da un gran valor. Vale, en cuanto a la biodiversidad, ¿cuál es la situación de los humedales en Galicia, tanto en los interiores como en los de la costa? Bueno, yo no soy gallega, soy gallega adoptada, vine aquí hace unos años y cuando he venido a trabajar en Galicia lo he hecho sobre todo desde un punto de vista macroecológico, intentando entender los grandes patrones de diversidad, no solo en Galicia, sino en Europa. Así que realmente no he trabajado en los humedales de Galicia y no tengo experiencia en ellos como investigador, más bien como persona que disfruta. Y en general todos los humedales en España están amenazados porque son unas zonas que han sido improductivas y se han tendido a desecar para poderle dar otros usos. Y todos podéis pensar en grandes lagunas o en grandes humedales que existían y han dejado de existir. La sensibilidad es mucho mayor ahora mismo y no estaríamos ante escenarios así. En relación a los humedales costeros, a mí siempre me llama la atención que gracias a que no hay, bueno, no sé si gracias, no debería decir gracias en una entrevista, pero gracias a que la presión turística no es muy grande en Galicia comparado con otras zonas de España, habéis conseguido preservar unos humedales costeros que antes existían en otras regiones y que ahora solamente los tenéis por aquí. Así que
como la presión turística siempre va en aumento, es responsabilidad de todos los que vivimos en Galicia conseguir que no acabe con las joyas que tenéis en la costa gallega. Vale, usted también tiene estudios sobre la calidad de la vida en los ríos gallegos. ¿De qué manera está en peligro la biodiversidad en ellos? Sí, yo he trabajado en el desarrollo de indicadores biológicos para poder detectar si la contaminación que existe en los ríos está afectando a las comunidades biológicas que en ellos habitan. No solamente que haya contaminantes, sino que realmente cómo están variando las comunidades de diatomeas o de invertebrados que están en los ríos, porque se está alterando tanto la composición como el funcionamiento hídrico. Y bueno, yo supongo que es posible que hace 30 o 40 años la cosa estuviera peor, pero realmente para la gran cantidad, la gran variedad de ríos que hay en Galicia, la fauna asociada podría estar un poquito mejor. ¿En qué época del año hay más desprotección para la biodiversidad en nuestro planeta y por qué pasa esto? Pues la verdad es que nunca me lo había planteado en esos términos, o sea, porque las amenazas a la biodiversidad es algo que está sostenido en el tiempo y en el espacio. Son globales y están sobre todo relacionadas con la producción, la economía, el sistema productivo. Entonces, amenazas que todos podemos pensar para la biodiversidad del planeta, para lugares concretos, ¿no? O sea, cuestiones que os dicen, no consumáis aceite de palma. Eso no es un momento concreto en el que se esté produciendo el daño está pasando siempre en esos ecosistemas concretos. Cuidado con los plásticos, no tiréis plásticos al mar. Pues es en todo momento, incluso en el momento en el que se produce el gesto que puede hacer daño al ecosistema, el efecto puede producirse después. Así que, aunque hay cuestiones que pueden estar asociadas al consumo de energía, que puede hacer que en algunas partes del planeta se consuma más energía en unos momentos que en otros, en realidad lo que tenemos que ver es que cada año, existe un deterioro de la biodiversidad y eso está determinado por lo que hemos hecho no solo el año anterior, sino los años anteriores. Esto es algo progresivo que tenemos que parar y no creo que debamos plantearnos si son 2 o 3 meses concretos del año en los que deberíamos actuar de forma diferente. Vale. También se ha interesado por los invertebrados como el escarabajo. ¿De qué modo están en peligro estos animales? Bueno, mi interés por los escarabajos es porque es un buen modelo de estudio. Y hay veces que cuando elegimos un animal de estudio, una especie de estudio, no lo hacemos solamente porque estén amenazados, que en determinadas ocasiones, cuando elegimos un objeto de estudio, un animal de estudio, una especie de estudio, no lo hacemos porque tenga un interés para la conservación o porque tengamos que actuar sobre ella. En ecología, en macroecología, en lo que yo hago, simplemente hay muchas veces en las que estudiamos especies porque son buenos modelos que nos permiten entender el funcionamiento del ecosistema y comprendiendo lo que ocurre con ellos podemos entrever lo que puede estar pasando con grupos más amplios, bien sean todos los insectos, los invertebrados, los animales herbívoros. Y en este caso, al estudiar los crisomélidos, los escarabajos que mencionadas anteriormente, tengo un buen modelo de estudio que me permite trabajar con un grupo que tiene mucha especialización trófica, que tiene una capacidad de dispersión que me permite entender cómo las diferentes
capacidades de dispersión, que es cómo de lejos puede llegar a lo largo del tiempo, desde las últimas glaciaciones, ¿no? Desde que estuvieron totalmente congelados gran parte de Europa, y desde ese momento las especies que quedaron en los refugios del sur de Europa han tenido que ir recolonizando poco a poco esos territorios que estaban cubiertos por una placa de hielo. Entonces, un grupo que tiene unas necesidades climáticas especiales, una necesidad de unas plantas concretas, unas capacidades de dispersión que varían entre distintas especies, simplemente me da mucho juego para poder hacerme preguntas que puedan ser de interés general para entender esos patrones de biodiversidad, que al final es simplemente entender dónde están distribuidas las especies, la biodiversidad, y por qué están ahí, cuáles son los procesos. ¿Es el clima? ¿Es porque sean las condiciones ambientales adecuadas? ¿Es porque han llegado allí estas pero no las otras porque simplemente volaban un poquito menos? O hay veces que son simplemente procesos mucho más aleatorios, muchísimo más al azar, que también tenemos que intentar comprender. Usted da clases de zoología en la Universidad de Santiago, y uno de los graves problemas con los que se deben enfrentarse las especies es el cambio climático. ¿Qué efectos tiene este cambio aquí en Galicia en la biodiversidad animal y vegetal? Bueno, yo en estos momentos no doy clase en la Universidad de Santiago, soy investigadora. Este último año no he dado clase, los anteriores sí he dado clases de zoología. Y me gustaría poderte responder un poco mejor a esa pregunta, pero ¿sabes lo que se necesita para saber qué es lo que ocurre con el cambio climático exactamente aquí en Galicia y con las especies de Galicia y no con una o dos o tres? Necesita inversión. Y lamentablemente no hay la suficiente inversión para que investigadores como yo u otros grupos, o sea, gente que está muy capacitada para poder resolver esas preguntas, lo pueda abordar con certidumbre. O sea, si queremos saber qué es lo que ocurre en lugares concretos con grandes grupos biológicos, lo que necesitamos es financiar esa investigación y los grupos de investigación que están interesados en abordarlo. Cuando hablamos de patrones generales es más fácil dar respuestas que cuando queremos preguntar qué es lo que pasa en mi pueblo o en mi región. Para poder responder a eso hay que pedirle a las autoridades competentes que inviertan en conocimiento. ¿De qué manera son reversibles estas pérdidas de la biodiversidad? Pues la pérdida de la biodiversidad no es reversible. Cuando tenemos especies que han estado aquí durante millones de años y hemos llegado nosotros y en un plis-plas, como quien dice, hemos hecho que desaparezcan, eso no se revierte. Son especies que han desaparecido y han desaparecido para siempre. Y habrán sobrevivido donde los dinosaurios murieron o donde las extinciones del Pérmico. Tuvimos que llegar nosotros y lo que estamos haciendo con el planeta para que no vuelva. Lo que sí es reversible es desacelerar esta destrucción. O sea, lo que hemos perdido, lo hemos perdido. Lo importante es que no perdamos más. Todos nosotros tenemos un impacto en la naturaleza. ¿Cómo influye nuestro comportamiento en el cuidado o la destrucción de la biodiversidad? Pues todos nosotros, como bien has dicho, Lucas, tenemos una responsabilidad muy grande con este planeta y tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y de vida para ser mucho más respetuosos. Lo más fácil es simplemente hacernos a la idea de que necesitamos menos. Y al necesitar menos podemos aspirar a que las cosas que demandamos hayan sido producidas respecto al medio ambiente, a las personas y a los animales y a las plantas. Entonces, si no necesitamos comprarnos 3 vestidos o 20 vestidos cada temporada y somos felices solamente con un vestido que haya sido producido en unas condiciones laborales dignas y con unos métodos de producción que no afecten al planeta, simplemente con eso ya estaremos cambiando las cosas. Y además,
tenemos una responsabilidad individual y social y podemos pedir a las personas que toman decisiones por nosotros que tomen otras decisiones. Tenemos que hacer presión para demandar lo que creemos que es justo y bueno para esta casa que estamos compartiendo entre todos y que a veces simplemente cerramos los ojos porque no queremos ver que somos parte de lo que está pasando. Lo somos. Totalmente de acuerdo. Bueno, por lo tanto, ¿qué debemos cambiar en nuestra forma de vivir para ayudar en el mantenimiento de la biodiversidad? Tenemos que cambiarlo todo. Dicen que este confinamiento que está siendo tan duro para muchos de nosotros es una para darnos cuenta de lo bien que está el planeta sin nosotros. O cuando nosotros actuamos de una forma diferente. Yo personalmente creo que no es tanto cambio. Y creo que no es tanto cambio porque cuando hablas con personas que tienen una sensibilidad mucho más fuerte, simplemente porque no la han perdido, que son los niños pequeños, cuando tú vas a una clase de educación infantil o a los primeros cursos de primaria y les cuentas lo que está pasando y por qué están pasando las cosas, simplemente se horrorizan y lo que quieren es ayudar y hacer las cosas diferentes. Y es muchísimo más fácil conseguir que un niño de 6 años decida no usar plástico que lo use, que convencer a una persona de 30 años que reduzca la cantidad de plástico que tiene en su vida, porque simplemente le gusta vivir así, se siente muy cómodo y no tiene, en muchos casos, no es que no tenga ese espíritu de sacrificio, pero no es capaz de encontrar argumentos fuertes que le hagan abrazar ese espíritu de sacrificio. Entonces, yo creo que es que podemos cambiar muchas cosas si recordamos cómo nos sentíamos cuando éramos niños. Y para terminar, este último año, Greta Thunberg, una niña sueca muy famosa, ha propuesto una huelga todos los viernes en contra del cambio climático. ¿Qué piensa que debemos hacer los jóvenes para luchar contra los peligros para la biodiversidad? Bueno, Greta, bueno, he de decir así en plan súper friki que se dice algo así como Greta Thunberg, o sea, es un nombre impronunciable, pero Greta es genial porque ha conseguido movilizar las conciencias de mucha gente, empezando por los más jóvenes, y nos podemos sentir muy afortunados de que una niña haya abanderado esta lucha y que además haya conseguido que haya tantos jóvenes manifestándose, o se manifestaban, no sé si se hace ahora algo durante el confinamiento, en los viernes por el planeta. Pero, o sea, lo que ha hecho Greta es abrir los ojos de medio planeta, o de todo un planeta, o de toda una generación. Nosotros podemos intentar hacer lo mismo, abrir los ojos y concienciar a las personas que nos rodean. O sea, no es necesario que hagamos algo, en mi forma de entender, heroico como lo que ha hecho Greta, porque supone un gran sacrificio para ella y su familia, seguramente, la forma de vida y de lucha que ha adoptado. Y esas grandes empresas pues, suponen mucho desgaste, pero nosotros podemos cambiar nuestro entorno inmediato y hablar con la gente de nuestro entorno inmediato y usar nuestros mejores argumentos para que todos vayamos cambiando poco a poco. Y pues bueno, Carol, ha sido un placer. Gracias por prestarnos unos minutillos que te robamos. Y bueno, la información ha sido súper valiosa e importante para hacernos saber lo que estamos haciendo de cara al medio ambiente. Y bueno, eso, muchas gracias. Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y también por que hagáis tengáis este tipo de iniciativas en el instituto y que desde muy jovencitos estéis preocupados por estos temas y estéis trabajando así. Me ha hecho mucha ilusión que me entrevistaréis y lamento que no haya sido un poco más presencial. Y si necesitáis cualquier cosa, pues espero seguir por la Universidad de Santiago un tiempo.